Nuevamente me toca darles la bienvenida a la sección donde les cuento qué anduve escuchando a lo largo del mes, aunque en este caso voy a mencionar algunos discos que me quedaron del año pasado, como por ejemplo lo nuevo de Winona Ryder. Si lo que digo no te sirve. Esta es una banda polarizante dentro del under argentino. Para muchos son los salvadores del rock, mientras que sus detractores los tratan como caretas sobrevalorados. Si bien no creo que el rock argentino necesite ser salvado, Winona Ryder tiene mucho para ofrecer y en este álbum podemos apreciarlo. El disco en sí tiene una aura rockera setentosa, con guitarras sucias, interpretaciones vocales descuidadas y sintetizadores que remiten al rock argentino de los 90s. Específicamente a ese movimiento llamado Nuevo Rock Nacional, liderado por Los Brujos, Babasónicos, Masacre, para nombrar algunas. Lo que separa a Winona Ryder de toda esta corriente es la fuerte influencia del rock psicodélico. Por eso vamos a tener canciones que prácticamente son jam sessions. Estamos hablando de un disco que en promedio cada canción debe durar 6 minutos, como por ejemplo Separados al Nacer, la cual cuenta con toda una onda western con elementos electrónicos muy bien aprovechados. Basta de contar lo que sé. Por otra parte, a nivel producción musical es impecable, las distorsiones de las guitarras son geniales, realmente supieron capturar a la perfección el carácter espontáneo de las interpretaciones. Con una propuesta más digital, esto era insostenible. El problema del disco es que estructuralmente las canciones siguen una fórmula similar, casi todas tienen una intro electrónica acompañada por un riff que se irá repitiendo a lo largo del track hasta llegar a ese final explosivo. Sumado a esto, también traen al presente algunas muletillas del rock que jamás me gustaron, como el uso de la palabra nena. Aunque entiendo que esto podría estar usado de manera consciente, es más, en Penetrame se podría decir que tienen su momento de rockeros deconstruidos cuando el narrador cuenta cómo le gusta ser sometido por su pareja. No entro más en detalle porque YouTube no me deja. Penetrame, nena. Y hablando de canciones polémicas, está la que le dedicaron a la vicepresidenta y toda su familia. Para quienes extrañaban el rock contestatario, ahí tienen música para escuchar. Ya me imagino tu cena familiar con tu papi Cosani y el chocolate. Habiendo hecho estas aclaraciones, creo que es un disco para tener en cuenta. Hay canciones que me parecieron increíbles como No hagas que me arrepienta. Me encanta cómo transforman esa intro techno en una experiencia completamente psicodélica. Más allá de algunas cuestiones que no me terminaron de cerrar, me parece genial que sigan experimentando. No quiero entrar en la discusión sobre qué tan genuinos son como rockeros porque me parece inútil. A juzgar por el sonido de este álbum se nota que son grandes músicos con ganas de indagar en distintas estéticas. Siguiendo por el lado de Argentina tengo el álbum debut de Sandy. Este es un disco que oscila entre el indie rock, el dream pop y hasta metal en algunas cosas shoegaze. Es decir, vamos a encontrar canciones con riffs rockeros como la intro de Caminar en la Luna, pero con estribillos melódicos bien pegadizos con voces llenas de reverb para dar esa aura etérea y nostálgica. Algo similar pasa en Ya nada es igual, aunque hay un sonido un tanto más abrasivo, siempre quedándonos dentro del dream pop y toda esa onda. Tampoco estamos hablando de grindcore. A lo que voy es que rescatan ese sonido crudo del rock alternativo de los 90s. Los nostálgicos de esta era van a encontrar un proyecto realmente interesante. Sin ir más lejos, la intro de Invisible es un guiño de Smashing Pumpkins. Con eso dicho, no es que se quedan en la mera referencia nostálgica, es un disco con mucho por ofrecer. El trabajo de las melodías es excelente, todas tienen un atractivo pop innegable, pero en lugar de quedarse en el hit fácil, van construyendo canciones realmente interesantes que se prestan para la reescucha. No estamos hablando de estribillos copiados y pegados en postproducción. Incluso hay canciones que escapan un poco a la estructura pop convencional, como Solo un momento. Ese final ruidoso es genial. Mi única crítica es la duración. Al ser un proyecto tan corto, el disco como tal no llega a tener un desarrollo.
O sea, termina brillando por momentos aislados y no por la suma de las partes. Aún así, lo que hay acá me parece buenísimo. Definitivamente estamos ante un gran debut y estaré pendiente a nuevos lanzamientos. Después podemos irnos a Corea para hablar del último de Twice. Este EP tiene varias cuestiones a destacar, pero no puedo evitar sentir algo de rechazo. Por ejemplo, Strategy me parece un gran single, me gusta esa combinación entre dance pop con varios elementos del hip hop. Sin embargo, no parece algo escrito para un grupo de 9 personas. A diferencia de singles más viejos, no juegan mucho con los timbres de voz y tampoco interactúan mucho entre ellas. Es más, en un momento de la canción aparece Megan Thee Stallion, pero se nota que esto fue agregado en postproducción. Obviamente que esto pasa siempre, a lo que voy es que nunca hay un ida y vuelta entre ellas y las integrantes de Twice. Irónicamente en el disco hay una versión de esta canción pero sin el feat y es más o menos lo mismo. Por otra parte, tampoco me gusta mucho el sonido general del álbum. Acá no sé si me volví loco, pero hay canciones que le faltan graves como Kiss My Troubles Away. De paso, las voces tienen demasiados efectos. No quiero volver a comparar esto con EPs del pasado, pero se nota que a nivel producción están más cuidados. Sacando esas cuestiones que en definitiva dependen mucho del gusto personal, hay canciones que me gustaron como Like It o Sweetest Obsession. La mezcla entre EDM y sonidos medio mágicos está muy bien lograda. En líneas generales me parece un EP disfrutable, pero creo que Twice perdió varios elementos que la separaban de otros proyectos. Parece un trabajo diseñado exclusivamente para cautivar al público occidental. Yéndonos del K-pop tengo el mixtape de Doechii. Este es un trabajo difícil de resumir en pocas palabras porque pasa de todo. Por ejemplo, el primer track es una canción oscura donde ella se cuestiona el significado de la vida. A esto le sigue Bullfrog, canción que podría estar en la discografía de Massive Attack o Tricky. Ese bajo acompañado por una especie de cítara encaja a la perfección con el flow intimidante de Doechii. Después el disco pega un giro medio extraño en Boiled Peanuts, donde hace algo más cercano al boom bap, para después hacer The Night Lisa River, donde hasta pone voces con el pitch alterado. Acá medio que me pierde el disco, más cuando hay una especie de solo de respiraciones. Tras este momento extravagante tenemos Hide and Seek, donde retoma el costado introspectivo del disco. Incluso en Bloom tenemos un pasaje con un tono onírico y experimental. O sea, individualmente tenemos buenos momentos, pero se pierde la fuerza del inicio. A mí en lo personal me gustaron canciones como Catfish, donde hace hardcore hip hop. También me gusta mucho Nissan Altima, uno de los singles del disco. Gran combinación de house y hip hop. Entiendo que en un mixtape la unidad estética no es tan importante, aún así creo que muchas canciones podrían tener algún desarrollo más elaborado. La mayoría de los tracks presentan ideas atractivas, pero se quedan ahí, incluso temáticamente se sienten inconclusas. De todas formas, me parece un disco a tener en cuenta, me gustaría escuchar a ella haciendo algo no tan disperso. Es un mixtape que sienta las bases para lo que podría ser un gran álbum conceptual. Yéndonos de hip hop tengo un disco metalero para reflexionar, Absolute Nowhere de Blood Incantation. En líneas generales es una obra conceptual dividida en dos partes donde hay una serie de reflexiones sobre la existencia y la mortalidad. Lo atípico y el encanto de este proyecto es que está abordado desde el death metal y el metal progresivo, pero de la forma más ecléctica posible. Para que se den una idea, el primer track empieza siendo death metal bien técnico para después hacer algo que podríamos llamar rock progresivo, aunque tiene sonidos sacados del dub. En el segundo track se alejan un poco del metal para retomar el rock progresivo, incluso hasta meten una flauta al mejor estilo Jethro Tull.
Esto fuera de contexto puede parecer medio troll, pero cuando vuelven al death metal se siente aplanador, ayudando a construir esta idea de que hay una fuerza incontrolable rodeándonos, o al menos me dio esa sensación. Hablando de rock progresivo, en el quinto track del disco parece estar haciendo un homenaje a Have a Cigar de Pink Floyd. Obviamente después de esto termina en blast beats y gritos. Sacando los cambios de género musical, se nota que esto fue pensado como un álbum. No usan distintas estéticas de forma caprichosa. Tal vez mi única queja sea que los pasajes limpios no son tan atractivos como la parte de death metal, pero tampoco es algo que moleste tanto. El proyecto en sí me pareció un discazo. Siguiendo con obras existencialistas tengo Night Palace de Mount Eerie. Mount Eerie es un proyecto liderado por Phil Airbound, el mismo de The Microphone, ambos proyectos conocidos por su sonido lo-fi casero y en muchos casos deprimente. Este álbum en particular nace producto de la interacción de Phil con la naturaleza, por eso vamos a tener canciones como Night Palace, donde es capaz de representar musicalmente el poder de la naturaleza. Es como escuchar al tipo ante lo imponente que resulta estar al aire libre. O también está Huge Fire, un track más convencional donde va narrando pensamientos que nacieron tras haber hecho una fogata. Dicho así puede sonar todo muy pretencioso, pero créanme que no lo es. Hay canciones muy bien construidas como Breaths, donde emula a la perfección el sonido vallazante de una tormenta. Lo que sí, es difícil hablar de canciones específicas. La mayoría son fragmentos aparentemente inconclusos que tienen sentido dentro de la obra en su conjunto, como por ejemplo en Swallowed Alive, la cual empieza siendo un track noise lleno de gritos, pero en realidad es él jugando con su hija en el estudio. No es casualidad que inmediatamente después esté My Canopy, un track dedicado a su hija. O sea, lo que en un principio parece un relato aterrador se termina transformando en un momento lúdico entre padre e hija. Some affection is mercurial. A pesar de la naturaleza caótica del proyecto, vamos a tener canciones más convencionales como Empty Paper Towel Roll. De hecho, es un disco que tiene un sonido bastante alegre y accesible. Comparado con los últimos discos que hizo, esto es pop radial. Sin ir más lejos, este álbum cuenta con canciones graciosas como I Spoke with the Fish. No se las voy a spoilear para que puedan disfrutar el chistazo al final. Lo interesante de este proyecto es escucharlo de principio a fin. Todos esos micro relatos no son reflexiones sueltas, todos aportan una narrativa más grande. Lo que preocupa a Phil es el paso del tiempo, la mortalidad y, más importante, qué mundo va a heredar su hija. Por eso vamos a tener tracks como Non-Metaphorical Decolonization, donde critica el capitalismo y su naturaleza depredadora. Por si no lo notaron, es un tipo muy preocupado por la naturaleza. El problema del disco es que tal vez sea un tanto disperso. Como ya dije antes, todo aporta una narrativa más grande, pero hay que hacer un esfuerzo para llegar hasta el final. De hecho, hay tracks que seguramente hayan salido producto de la catarsis y no aportan mucho a la construcción del álbum. Así todo es un disco que me gustaría recomendarles fuertemente. Si pueden hacer su lugar en sus agendas para escuchar esta pieza, les diría que lo hagan. Es difícil escuchar esto y no sentir aunque sea curiosidad. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, así como también a quienes dejan su aporte ahí con el super gracias. Todo eso ayuda muchísimo. También le agradezco a quienes me comentan, me siguen en Blue Sky, Instagram, TikTok, me comentan en esas redes, comparten los posts y todas esas cuestiones que tal vez no implican poner dinero literal, pero ayudan muchísimo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.